Está con nosotros a través del enlace telefónico nuestro primer invitado y le damos la bienvenida al ex oficial mayor del Congreso de la República, el señor José Chevasco Piedra. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Gracias por la invitación, Mayra. Buenos días. Hay una gran preocupación en este momento y la entrevista que le estamos haciendo es porque nadie más que usted conoce de adentro prácticamente del Congreso de la República la situación en la que se está tornando en este momento, y nuestra pregunta es si usted antes de renunciar conocía algo de este tema de la señorita Andrea Vidal Gómez, porque según las investigaciones se habría formado una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso, el cual vincula al asesinato de esta joven que después de 7 días el día de ayer perdió la vida con 27 años, ¿no? Ella trabajaba, era parte del equipo del señor Jorge Torres Arabia, su ex jefe, que estaría vinculado presuntamente, según la investigación fiscal, a este asesinato. Y resulta muy cercano el vínculo directamente con César Acuña, líder del Partido de Alianza para el Progreso. Y la pregunta es, ¿usted alguna vez intuyó algo de esta situación? ¿Veía algo? ¿Es la primera vez que pasa esto? ¿Nunca antes con otras bancadas de repente se había tornado algo así similar? A ver, yo renuncié al Congreso en el mes de marzo del año 2023. Yo no conozco a las personas que usted me ha nombrado. Y sobre la segunda parte de su pregunta, no, nunca he conocido a esta parte del Parlamento, nunca. La verdad que es lamentable. ¿Cuál es la opinión usted que ha sido, y sabemos el respeto y el cariño que le tiene a al Poder Legislativo, su centro de trabajo, de toda esta situación y crisis que se está viviendo en estos momentos? Porque estamos viendo ya distintas visiones dentro de, si es que esta investigación resultara, como la tesis fiscal lo está poniendo, de muchos delitos. Mire, yo lamento este tipo de noticias sobre el Parlamento, que ya trascienden los aspectos políticos para incluir ya a funcionarios del Congreso. Y esta crisis que conocemos hoy también es producto de la falta de las previsiones sobre quiénes son contratados por el Congreso, el origen de las personas, su andar por la vida, porque sabemos que este señor tenía antecedentes de fiscal, ¿no? Total. Entonces, yo estoy muy apenado por estas cosas, pero también me hace reflexionar sobre la necesidad que el Parlamento recobre la institucionalidad por la base de los funcionarios de carrera y no sobre funcionarios designados por razones políticas. Totalmente cierto, y eso es lo que todo el Perú quiere, ¿no? Esta institucionalidad, la gobernabilidad, y que el Perú recobre la confianza en estos poderes del Estado. Sin embargo, usted mismo lo acaba de mencionar y es algo evidente, el rechazo de la población ante el Parlamento. Hay un solo dígito, el 5% de aprobación al Congreso de la República. Y yo quería hacerle también esta pregunta porque hemos tenido distintos invitados. Justamente el día de ayer, un abogado penalista mencionaba que es uno de los peores congresos que ha tenido la historia del Perú. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Mira, cada congreso tiene cosas negativas, ¿no? Yo no me atrevo a calificar a este Parlamento como el peor de la historia del Perú, porque seguramente hace muchos años las crisis parlamentarias también existían, pero no eran tan evidentes como lo es hoy, producto de las comunicaciones en tiempo real del planeta. Sin embargo, tampoco soy de las personas que evalúan al Parlamento en términos generales, o sea, meter a todos en un mismo saco, tampoco es justo. Yo soy una persona que piensa que el Congreso debe ser evaluado desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la conducta de los que componen el Congreso.
¿Por qué? Porque muchas veces las conductas individuales de algunos congresistas dañan la imagen total de la institución. Total. Entonces tenemos que separar la paja del trigo. Hay muchos congresistas que hacen una buena labor y otro grupo de congresistas, sus conductas individuales son vistos por la opinión pública de manera negativa. Así es. Por otro lado, institucionalmente, el Congreso cumple una función de control político, la cual ha venido realizando mediante mociones, interpelaciones, censura y un control político efectivo al gobierno. También han aprobado leyes que son importantes, pero que lamentablemente, por las conductas individuales de algunos congresistas, empañan la labor del Parlamento. No califico al Parlamento como el peor de la historia, pero sí lo califico desde esas dos perspectivas. Y el mensaje en esta parte de la entrevista es: no juntemos, separemos la paja del trigo. Totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Siempre he dicho, ¿no? Y cada vez que entrevisto a distintos congresistas, menciono que son contados con los dedos de la mano buenos congresistas, pero lamentablemente las malas actuaciones de otros congresistas manchan la institución y ellos mismos reconocen, ¿no? Entonces, de ahí a que 80 congresistas tengan procesos de investigación, también es una cifra muy grande en estos momentos y en estas circunstancias para poder darle legitimidad o recobrar la confianza como poder legislativo. Sí, muchos congresistas tienen denuncias de carácter fiscal justamente porque el Congreso permite que sean investigados. Ojo, hasta hace algún tiempo existía una impunidad parlamentaria del 100%. Luego el Congreso modifica el tema de la inmunidad y ahora los parlamentarios pueden ser investigados preliminarmente ante la Fiscalía. Claro. Esto no sucedía antes. No, ahora los parlamentarios, el propio Congreso aprueba la posibilidad de que sean investigados y está bien, porque es una forma por la cual también los congresistas pueden autorregular sus conductas. Claro. Cuando hay una inmunidad al 100%, los congresistas del partido político que fuere dicen, bueno, tengo que etcétera, protegido, y en caso tengan que procesarme tendrían que levantarme. Hoy eso no sucede. Y esto es lo que hace que el Congreso también sufra de impopularidad, porque al poder ser los parlamentarios denunciados, son estos hechos de conocimiento de la opinión pública, y ahí viene pues la crítica, ¿no? Claro que sí. Usted ha dicho algo muy importante, ¿no? Que es bueno que se haga porque de esa manera se vienen dando las investigaciones o los procesos en contra de algunos congresistas que incluso han sido sindicados por recortar el sueldo de sus trabajadores y sindicados también por pertenecer presuntamente a organizaciones criminales, así lo ha llamado en los procesos de investigación el Ministerio Público. Pero algo que acaba de mencionar, me gustaría conocer a profundidad su opinión sobre el control político. ¿Verdaderamente cree que hay un control político a el gobierno de la señora Dina Boluarte, de la Presidenta de la República, por parte del Congreso de la República? Mira, el control político no necesariamente termina con censuras a ministros. El juego de control político, si cabe entre comillas la palabra juego, consiste en que los ministros de Estado y altos funcionarios pasen por el Congreso para poder ser interpelados. La interpelación consiste en preguntarles. Mucha gente a veces se asusta con el término interpelación, porque suena feo, ¿no? Pero la interpelación es un proceso de preguntas a las cuales tienen los congresistas la posibilidad de hacer a diversos ministros de Estado. Esta interpelación incluye en censuras o no de ministros de Estado. Se ha censurado al ministro de Energía y Minas, por ejemplo. Se ha interpelado al ministro de Justicia y no se le ha censurado. Se ha interpelado al ministro del MIDIS y la censura no alcanzó los votos necesarios. O sea, el control dice ahora que concluyan
en censuras, eso es totalmente relativo. Por el hecho de que un parlamento no censure a un ministro, no quiere decir que el Congreso está portando mal. Lo que sucede es que el trámite de la censura obliga a una votación calificada alta, 66 congresistas, en el caso del señor ministro, el MIDIS, no pasa la votación. Por eso, veamos el control político en sus diferentes etapas. Ahora, en contexto de lo que usted nos acaba de mencionar, el gobierno o la presidenta de la República, lo ha mencionado la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, tiene varias denuncias en proceso, el cual son de carácter importante. En ese aspecto, ¿considera que se viene haciendo un control político por parte del Congreso de la República? Mira, si te refieres al tema de la Presidencia de la República, yo he notado, y esto ayer lo escuché de muy buen talante a la nueva fiscal de la Nación, indicando que ella reconoce de que existe la politización de la justicia. Y esto es un tema muy importante, porque al igual que la justicia se politiza, la política también se judicializa. Entonces hay un cambio de roles. En lo que respecta a la Presidencia de la República, yo creo que las denuncias con tanta rapidez que realiza la Fiscalía de la Nación son cosas que, en mi opinión, distraen totalmente al clima de estabilidad política que el país necesita. El investigarla por una operación de tecnocracia, el tema de los relojes, el tema del cofre llamado del automóvil de seguridad de la presidenta, para mí son temas que no son totalmente. Porque lo que el país necesita es un clima de estabilidad política para poder seguir creciendo económicamente. ¿Por encima de la corrupción, cree usted? No, la corrupción es un tema que tiene que investigarse, pero yo no soy de las personas que agigantan con una lupa el tema de la corrupción, porque hay primero que investigar, las investigaciones son en reserva. Cuando las investigaciones se hacen de carácter público, generan un clima de inestabilidad política y de ingobernabilidad. Por eso que los jueces tienen que evaluar el efecto del acto jurídico en la política nacional, cosa que no se hace. Denuncian de frente a la presidenta, denuncian a fulano, denuncian a mexicano y comienzan a crear esas figuras de organizaciones criminales para partidos políticos, cosa que también no está bien, porque los partidos políticos no se organizan para hacer crímenes. Y la naturaleza de los partidos políticos es otra. Debería ser otra, considero yo, ¿no? Debería ser la política de Estado de Gobierno, el arte de servir. Sin embargo, lamentablemente, la percepción del Perú ante los cuadros o los partidos políticos no está bien vista. Es que tenemos que diferenciar nuevamente entre la paja y el trigo. Yo no puedo denunciar un partido político por acción criminal. Lo que sí puedo denunciar es a algunos miembros de ese partido por organización al líder, criminal. Por ejemplo, quien es el presidente o el dueño del partido. Pero el dueño del partido, si en forma individual ha cometido un delito, pues que se le investigue. Pero yo no puedo decir todo el partido político, porque estoy yendo contra la fortaleza de los partidos, que son la razón de ser de las democracias. Lo que yo tengo que hacer es ser claro en el mensaje. Denuncio a la persona A, B y C que integran un partido político. Esa es la forma que uno debe comunicar adecuadamente, porque tú no puedes meter a todos en la misma bolsa. Totalmente cierto. Eso sí es cierto, pero sí, por ejemplo, de ser cierto este proceso de investigación que vendría por parte de Alianza para el Progreso, sí podría verse presuntamente como una organización, porque viene desde el líder y varios funcionarios pertenecientes a esta bancada y a este partido. Entonces, ahí hay otro mensaje. Yo quiero hacerle una consulta, porque hace unas semanas leí una columna suya
en un diario en donde mencionaba que la presidenta Dina Boluarte viene consiguiendo grandes logros para el país y se refería también, si me permite terminar con la pregunta, y se refería a la valentía también y el coraje para asumir el cargo de presidenta de la República, haciendo mención a las críticas a la mandataria como poco serias, ¿no? Y que buscan distraer de cierta manera a la población con el único fin de ganar, ¿no? Simples simpatías para conseguir votos a cara de las elecciones 2026. ¿Usted considera que eso está pasando? Mira, yo siempre he sido un crítico de la política y he tratado de ser lo más objetivo posible. A mí no me mueve ningún interés partidario, ni pretendo asumir más adelante, quizá, no sé, pero cargos políticos. Entonces mi crítica siempre ha sido objetiva. Si nos remontamos al diciembre de 2022, cuando cae el gobierno de Pedro Castillo, producto de un golpe, ella hubiera podido tranquilamente decir, bueno, me voy con renuncio. Pero ella nuevamente entra en una crisis política nacional y lo que el país necesitaba era estabilidad. Para poder asumir la presidencia de la República por parte de la señora Dina Boluarte, ella ha tenido que tener coraje y decisión y asumir una responsabilidad en un momento en el cual atravesaba una gravísima, porque íbamos a sacar en manos de con esa misma responsabilidad, valentía y coraje que asumió el cargo de presidenta de la República, ¿considera que debería asumir la responsabilidad política por las 50 personas fallecidas en las manifestaciones? Mira, ese es otro debate. A nadie en su sano juicio le diría a alguien, maten a 50 personas. He mencionado de responsabilidad política. Por eso digo, yo creo que el momento en el cual los efectivos de la Policía Nacional u otras personas también, que no necesariamente son policías, sino también son gente que estaba, hacía revueltas y todo lo demás, tendrá que verse la responsabilidad individual de cada una de las personas que ha generado eso. Pero tampoco podemos decir, Dina, asesino. Ese es un discurso demasiado facilongo para la clase política extremista que tiene el país. Entonces yo no puedo decir alegremente, hilar a alguien o lo que fuere, no, eso no es responsable. ¿Considera que existe responsabilidad política por parte de la señora? Mira, es que la responsabilidad política ni siquiera está definida en la Constitución. ¿Qué es responsabilidad política? Definamos la responsabilidad política. No hay una definición. Muchas personas, muchos colegas periodistas, analistas, hablan de la responsabilidad política, pero sabemos que hay responsabilidades individuales. La responsabilidad política es cuando alguien toma una decisión política y soy responsable de la decisión política que tomo. Esa es la responsabilidad política. Ahora, tomo la decisión, soy el responsable político. Estamos hablando de la policía. Sí, tengo un entrecortado del audio, la verdad, a ver si el equipo de producción se pone, me ayuda con esto, por favor, para no interrumpir tampoco al señor José Chevasco, pero quería mencionarle también que estamos hablando de la Policía Nacional del Perú, de la Fuerza Militar, que reciben órdenes, que no se mandan solos, que no podría... Es que no. Claro, entonces la mandataria, la jefa suprema del Perú prácticamente es la presidenta de la República. Está bien, pero en el momento de los hechos, cuando te está cayendo una piedra, un fierro, una bala, en ese momento las personas reaccionan como personas individuales. No están esperando una disposición, una orden que diga maten, disparen al cuerpo. Eso no es o sea, cuando vemos estas cosas no es una película. Hay un mundo de la realidad y hay un mundo del modelo que nos siembra en la cabeza. El mundo de la realidad implica de que hay reacciones individuales de las personas. Personas que pueden ser policías, personas que no son policías y que se defienden ante un hecho de violencia. Lo que yo no quiero es generalizar las cosas. Yo creo que la generalización
le hace mucho daño al país. No podemos hablar, pero es la Policía Nacional. No, algunos miembros de la Policía Nacional. ¿Son todos manifestantes? Tampoco, algunos manifestantes. Entonces, si nosotros hablamos apropiadamente, podemos establecer niveles de responsabilidad de las personas y juzguemos a las personas, pero no metamos el mismo saco a todas las personas. Totalmente. Yo no soy de eso. Así, yo no pienso así. Perfecto, eso podríamos también mencionarle a la familia de Jonathan Mendoza Guaranca, que no tenía nada que ver en las protestas, a un niño, un joven de 15, 16 años, que salía de trabajar de un cementerio, y a muchas personas, al médico que estaba prácticamente ayudando a otra persona, que no tenía nada que ver. Al señor Raúl... Los hechos de violencia, mira, cuando pasa algo violento, hay justos que pagan por pecadores. Y eso es una realidad aquí, en la China y en la Conchitina. Hay muertos, heridos, colaterales que no tienen nada que ver con el asunto. Y es una realidad la cual no vamos a poder escapar jamás. Y tenemos que también verlo bajo esa perspectiva. Perfecto. Ahí la responsabilidad vendría prácticamente individual, lo señala usted. Es individual de las personas que estuvieron ahí en ese hecho. Es como si tú te pasas una luz roja inconscientemente y atropellas a alguien, ¿no? Tú no atropellaste a alguien porque quisiste matarlo. Tú atropellaste a alguien porque inconscientemente pasaste una luz. Estamos hablando, yo soy una persona, pero estamos hablando de un policía que está preparado, capacitado para hacerle frente a estas situaciones de manifestaciones y tener la actuación adecuada y no disparar a matar prácticamente, porque eso es lo que han hecho al tener estas personas víctimas que ya no están con nosotros, que no tenían nada que hacer en las protestas. Entonces, mira, yo no sé si la policía habrá disparado a matar, pero también he visto otros videos donde los policías también son agredidos con palos, con fierros, con todo. Ante esa situación, ¿qué hace un policía? Péguenme, apaléenme, apedréenme. Tiene que defenderse y usar su arma de reglamento. Las personas que no son policías también son responsables de sus conductas. ¿Ha visto los videos cuando los policías patean a una señora en el piso? Sí, y he visto los otros videos también, donde manifestantes patean a policías. Esa es la violencia. Lamentablemente, muchas veces los manifestantes, y no estoy defendiendo a los manifestantes tampoco, sino a la libertad de expresión, a la democracia que se debe tener de manera, como lo menciona la Constitución. Sin embargo, las personas lo único que tienen cuando van es la boca o lo que encuentran, porque una acción lamentablemente, y usted lo ha mencionado hace un rato, lleva a una reacción. Sin embargo, hay mucho por hablar y yo lo invito, no sé, en algún momento de repente pueda venir y podamos seguir debatiendo este tema, porque de verdad es muy importante. Pero tu programa es muy temprano, yo me levanto un poco tarde, voy a tratar de ir. El que se levanta temprano, Dios ayuda, ¿no? El que madruga, Dios ayuda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No por siempre madrugar, te amanece más temprano. Okay. Gracias. Ha sido un gusto. Bonita Navidad, chao, gracias. Muchísimas gracias. Hemos estado con el ex oficial mayor del Congreso de la República, el señor José Chevasco. Ya escucharon sus declaraciones. La responsabilidad no tendría que ser individual. ¿Cómo le explicamos al señor Raúl Santillán, que perdió a su hermano, que era médico, que era doctor, que no tenía nada que ver en las manifestaciones, que murió, que falleció, que la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, no tiene la culpa? Porque sí, tiene la orden, la mandataria, pero es individual. El policía quiso matar y se mató y se asesinó. Estamos hablando de la Policía Nacional del Perú, que reciben órdenes para hacer algo. Estamos hablando de la fuerza militar, el coraje y valentía para asumir el cargo de presidenta de la República. Ya estaba preparado. 2 días antes, no se tocó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el archivamiento de la denuncia que tenía la hoy presidenta Dina Boluarte. Si no se hubiese tocado, no hubiese podido llegar a la presidencia de la República.